Bueno, en virtud del tiempo, otra oportunidad. Lo único que no voy a tener las imágenes en movimientos, pero no eran muchas y el fondo está escrito. Bueno, igual que algunos que han dicho acá, esto es un tremendo desafío, hablar de función diastólica, una herramienta y una técnica que ocupamos diariamente, donde la información para todos es disponible y acá no hay mucho secreto. Entonces, investigar cosas nuevas es difícil exponerla en esta reunión, pero tiene algo apasionante la función diastólica. Como dije, la ocupamos todos los días, es una cosa muy importante. Recuerden que nuestros pacientes hipertensos son un gran volumen de los que hacemos y son donde es el diagnóstico donde más se reúne la disfunción diastólica. Así que, pese a que está aparentemente todo conocido, yo voy a plantear mi experiencia de mi laboratorio y cómo hemos ido ordenando las distintas herramientas que tenemos para dar una información que sea útil al clínico, al final y al cabo. Esto, bueno, está en todos los textos, recordar las 4 fases de la disfunción, de la función diastólica, la relajación isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado lento, la contracción auricular y mostrar en estas 2 curvas, la de arriba, esto está en todos los textos, pero para recordar algo simple que grafica muy bien lo que es la función diastólica al fin y al cabo. En esta curva de arriba es una curva con una distensibilidad ventricular normal, donde podemos, en esta fase última de la contracción auricular, se ve claramente que al aumentar la presión de la aurícula izquierda, las presiones del ventrículo izquierdo se mantienen normales y termina con una función de presión de fin de diástole normal de 8 milímetros. A diferencia en la curva de abajo, un paciente con disfunción diastólica, contractilidad ventricular izquierda alterada, donde el mismo fenómeno, el aumento de la contracción auricular izquierda en la línea azul, produce un gran aumento de las presiones del ventrículo izquierdo y terminamos con unas presiones de fin de diástole ventrículo izquierdo 24 milímetros. ¿Por qué tenemos que estudiar la función diastólica? Principalmente para explicarnos la gran mayoría de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo normal. Los que llevamos más historia en la cardiología, ya estamos un poco más viejos, recordaremos que la función diastólica no fue fácil introducirla como diagnóstico. Por mucho tiempo la función diastólica fue llamada solamente paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por lo tanto, este diagnóstico no es de largo aliento y hubo hartos estudios para convencer al mundo cardiológico de que la función diastólica realmente existía y no explicaba muchas de las sintomatologías que tenían nuestros pacientes. Para descartar diversas causas de disnea, y claramente hay grandes estudios que con fines pronósticos nos sitian algunos pacientes, sobre todo pacientes con infarto agudo del miocardio, donde presentan patrones de llenado pseudonormalizado, restrictivo. Sabemos que ese tipo de pacientes, esa información les da un pronóstico ominoso en el mediano y largo plazo. Para evaluar tratamiento integrado también, obviamente, es útil entregar esta información. Todo lo que salieron aquí, lo que estoy conversando, está en una guía del 2009, que están muy detalladas, están muy completas, quizás un poco engorrosas de ponerla en la práctica, pero yo les invito, hay una revisión obviamente que hizo ECOSEA, que está traducida al español y que está bastante buena, y yo creo que es necesario que todos mantengamos esa información, que es la más reciente que hay y actualizada como guía. En estas 4 herramientas, que son las más importantes y las más utilizadas en estos momentos, son donde nos movemos actualmente: el llenado ventricular izquierdo, el Doppler tisular del anillo mitral, la velocidad de progresión de mitral y el flujo de las venas pulmonares. Existen otros parámetros que han salido, pero son menos utilizados y solamente los voy a mencionar. El volumen auricular izquierdo, esto es algo que se ha mencionado en distintas charlas y ya está ampliamente conocido que es un factor pronóstico. En función diastólica nos habla un poco que esta remodelación de la aurícula izquierda tiene un cierto grado de cronicidad y obviamente un pronóstico más ominoso para los pacientes. Está claramente demostrado en diversos estudios que el crecimiento o el mayor aumento del volumen de la aurícula izquierda se relaciona claramente con distintos estadios de la disfunción diastólica y obviamente nos está mostrando claramente que las presiones de Yene, en la medida que la función diastólica va empeorando, esto es claramente una correlación de que las presiones de llenado de la aurícula izquierda y las presiones de capilar pulmonar han ido aumentando. Solamente un tips de las 4 cosas, todos ustedes lo saben, yo voy a poner algunas cosas que
a nuestro laboratorio nos parece importante y que realmente permite dar una mejor información y ser más exacto y más preciso en las mediciones. Es importante que, saber que las mediciones se hacen con pulsado, aunque a veces es importante iniciarse con continuo para tener un poco más preciso las dimensiones de las velocidades, pero las mediciones al final se hacen con pulsado, con una muestra de 2 a 3 milímetros, hoy optimizar bastante los filtros y las ganancias. Recuerden que vamos a medir intervalos, velocidades, aceleraciones y desaceleraciones. Optimizar los filtros, dije, y el asunto respiratorio a veces nos complica bastante y es recomendable tratar de obtener las imágenes en fin de la expiración. Con eso obtenemos curvas más estables y podemos hacer mediciones más fiables y más reproducibles. Considerar variables, como en todas las mediciones de Doppler, la taquicardia es un enemigo, el ritmo cardíaco irregular puede ser también, intervalo PR, volumen minuto cardíaco, características del anillo mitral, la función del auricular izquierda, valvulopatía de significación, la edad. Al final, tenemos que considerar a la hora de darle interpretación a nuestros hallazgos que hay una serie de variables que pueden tener otra interpretación y no realmente reflejen nuestra función diastólica. Nosotros, claramente, cuando tenemos problemas valvulares de cierta significación, a los valores prácticamente uno tal vez quizás no debería pronunciarse por la función diastólica porque lo que está midiendo es otra cosa, no es realmente la función diastólica. Los parámetros que están reconocidos se basan en que la competencia o la funcionalidad de la válvula aórtica, la mitral y el ventrículo izquierdo son normales. Esto es un ejemplo de algo que vemos habitualmente, esta variabilidad en un llenado mitral, y con el fin de la expiración se logró una curva más estable y que da una mejor calidad de la información. Esto es un hallazgo que cada cierto tiempo vemos, que es el flujo mesodiastólico, que es una curva de velocidad intermedia que se ubica entre la onda E y la onda A y que se ve en muchos pacientes normales. Al parecer, en los pacientes más jóvenes que tienen mejor contractilidad y función diastólica, se puede ver normalmente. Pero los estudios han mostrado que si esta onda mide más de 20 centímetros por segundo, la deberíamos considerar como que es un indicador de presiones de Yene aumentado. Las venas pulmonares, en general a veces es bastante engorroso encontrar la vena, la que generalmente ubicamos es la vena superior derecha, y generalmente la ubicamos en 5 cámaras. Hay que tratar de poner la muestra dentro de la vena, a veces no es fácil porque uno choca con las paredes de la vena y eso nos va a dar algunos artefactos parietales y que nos va a dificultar sobre todo las señales que están relacionadas con la onda A reversa para calcular su velocidad y su duración. Hay que ajustar los filtros, sobre todo pensando en la A reversa. Generalmente la onda S y la onda D generalmente se dibujan bien, pero la A reversa es un desafío porque tenemos que definir muy bien el inicio y el término y obviamente la velocidad. Nosotros vamos a ver estas curvas que son las habituales a ver, la onda S1, la S2 y la relación S2 y D. Recordar que cuando hay S1 y S2, la que consideramos para la relación SD es la S2, no la S1. La velocidad de duración de la onda A reversa, ya lo dije, y hay un delta que se hace con cierta frecuencia que tiene bastante correlato con las presiones de Yene, que es la diferencia entre la duración de la onda A reversa con la A mitral de llenado. Esta diferencia, como dice aquí abajo, tiene muy buena, no la veo ahí. Muy buena correlación con presiones de Yene si esa diferencia es mayor de 30 milisegundos. Lo mismo que si la S2 con D es menor que 1 o las velocidades de reversa y duración de reversa están aumentadas. La velocidad de propagación mitral, que es bastante sencilla de obtener, hay que recordar que hay que hacer algunos ajustes, hay que cambiar el límite de Nyquist para poder tener claramente demarcada la onda central del llenado. Recordar que lo que estamos midiendo es la velocidad en color de llenado en el llenado precoz de la válvula del llenado mitral y que lo que tratamos de definir es la pendiente de aceleración con la cual entra este flujo al ventrículo izquierdo. Esto está relacionado principalmente con un succionado que se produce cuando el ventrículo izquierdo se empieza a relajar y marca la pendiente de velocidad con la cual entra la sangre, por lo tanto es un índice bastante sencillo y bastante relacionado también con las presiones de Yene ventricular. Representa el gradiente de la presión desde la base al ápex
normal es mayor de 50 centímetros por segundo y hay un cociente que se está ocupando bastante, que es la onda E mitral con el cociente de la velocidad de propagación, que tiene bastante correlación con las presiones de Jene, sobre todo cuando es mayor de 2,5, nos correlaciona con una presión media de capilar pulmonar mayor de 15 milímetros. Las presiones anulares mitrales, el DTI, que también es bastante sencillo, hay que recordar que hay que ser muy cauteloso al medirlo. Esto se mide con pulsado, 1 centímetro por sobre el anillo. Se debe alinear lo más posible con ambas paredes. Con el septum no hay muchos problemas, pero el problema principal lo tenemos con la pared lateral. Y no deberíamos que no haya una angulación más allá de 20 grados. Eso es lo que recomiendan en todos lados. ¿Cuál medir? ¿Septal o lateral? Casi todas las guías recomiendan usar las dos y promediar. No olvidar que la onda E' del septum es siempre menor que la E' lateral. Por lo tanto, la relación E' que vamos a utilizar probablemente sea mayor en el septum que en el lateral. ¿Qué recomiendan? Promediar. Ahora, cuando es normal, qué sé yo, uno por razones de tiempo toma una y punto, pero cuando hay dudas y tenemos que avanzar en el diagnóstico, ya vamos a ver el camino, hay que usar las dos y promediar. La relación E' tiene muchos estudios y tiene muy bueno para estimar las presiones de llenado de ventrículo izquierdo. Una E' tiene estrecha relación con la medición que hace la hemodinamia de la relajación ventricular con el cociente tau. Este es un estudio ya antiguo del 97, pero que evidencia una clara correlación lineal que había entre la cociente E' con las presiones de capilar pulmonar. También este estudio permitió ver que las presiones, los cocientes E' que estaban alrededor de 15 para abajo tenían mayor correlación con la alteración de la relajación, o sea, la disfunción diastólica tipo 1, y las que eran mayores ya eran patrones pseudonormalizados. A partir de este estudio se planteó esta fórmula. Quizás lo más importante a recordar son que el cociente E' menor de 8 se correlaciona en general con presiones de capilar pulmonar bajo 15 y la cociente E' mayor de 15 se correlaciona con presiones de capilar pulmonar mayores de 15. Como todas las cosas en ecocardiografía, los extremos también definidos, los intermedios, zona de gris. Entre 8 y 15 tendremos que utilizar otro tipo de herramientas para ver si las presiones de Jene están aumentadas. A lo que vinimos, ¿cómo lo hacemos en la práctica clínica? Que esta información, lo importante es llevarla a un laboratorio donde tiene un gran volumen de trabajo, donde esta información hay que entregarla prácticamente en todos los pacientes y en algunos pacientes haremos todas las técnicas y en algunos haremos 2 o 3. Bueno, primero, la conclusión para la disfunción diastólica tiene que terminar en un diagnóstico, en el tipo de disfunción, ya sabemos, yo no voy a tratarme de algo que ustedes saben, normal, relajación retardada, pseudonormalizado, restrictivo, si es reversible o irreversible. Y como segunda información muy importante, saber si algún de estos estadios tenemos presiones de llenado aumentado o no. Eso le va a saber al clínico para saber si realmente lo que estamos encontrando explica la disnea que tiene su paciente, probablemente también para evaluar el tratamiento, si esto lo volvemos a repetir y cambian de estadio, probablemente vamos a suponer que las presiones de llenado han ido cambiando. Regla número 1, esto es la cosa que nosotros hemos hecho, basado obviamente con la literatura y bajo las cosas que se conocen. Paciente de menos de 45 años con un eco normal, el llenado es normal, EA, DT y TRI, función diastólica normal y no hagamos nada más, se acabó. Regla número 2, si el llenado, relación EA, es menor que 1, el DT en un paciente menor de 60 años es 220, y si es mayor de 60 años, mayor de 250, el TRI lo mismo, mayor de 90, si es menor de 60 y mayor de 100, si es mayor de 60 años, disfunción diastólica tipo 1. ¿Qué nos falta por saber? Si esta disfunción diastólica tipo 1 es con presiones de Jene aumentado o normal. ¿Qué hacemos? Doppler tisular. Relación EE', ya dijimos, acá le pongo 13 porque el promedio de ambas dos, para que sea significativo, es 13. Mayor de 13, presiones de Jene aumentado. Si es menor de 8, presión de llenado normal. Zona gris, 8 a 13. ¿Qué hacemos con este 8 a 13?
velocidad de progresión de la mitral, ahí. Si es menor de 45 centímetros por segundo o menor de 50, esto varía, depende de la literatura, pero anda entre 45 y 50, las presiones de llenado están aumentadas. Lo mismo si que la relación E de la mitral con la velocidad de progresión es mayor o igual a 2,5. Por lo tanto, el cierre de la regla 2 terminaría con la evaluación de las presiones de llenado de esa forma. Regla 3, eco anormal. O sea, tenemos hipertrofia, tenemos fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida, tenemos una aurícula izquierda aumentada. Aquí faltan algunos datos que yo no puse por espacio, pero si tenemos hipertensión pulmonar en la presión sistólica de la arteria pulmonar, si tenemos otro hallazgo como alteraciones segmentarias, o sea, no tenemos un eco normal y el paciente tiene mayor de 65 años. El llenado está entre 0,8 y 1,5 y el DT está entre 160 y 200. Tenemos dos alternativas. O tiene la función diastólica normal, lo que es poco probable, pero puede ser, o tenemos una disfunción diastólica tipo 2. ¿Qué hacemos? Si tiene el Doppler tisular del anillo mitral, la relación E' mayor de 13 o la E' menor de 8 o la SD de las venas pulmonares es menor que 1 o la velocidad de la reversa mayor de 30 o lo que dice ahí la diferencia de la reversa con la A mayor de 30 milisegundos, estamos en una fase de disfunción diastólica tipo 2. También se puede hacer Valsalva, ya lo voy a explicar, es más difícil hacer Valsalva para aclarar esta situación si estamos entre normal y disfunción diastólica, patrón pseudonormalizado, porque a veces es poco reproducible, pero se puede intentar hacer y la verdad es que se ha dejado hacer una vez que salieron todas estas técnicas. La mayoría de los pacientes con patrón pseudonormalizado, dado estas técnicas, tienen presiones de llenado elevadas. Regla 4, quizás la más fácil, si la relación EA es mayor de 2, el DT es menor de 160, el TRI es menor de 60 o la relación E', como dice ahí, mayor de 13, estamos presentes en un patrón restrictivo tipo 3. Y obviamente todos esos tienen presión de llenado elevadas. Aquí nos queda aclarar si estamos frente a una 3A reversible o 3B irreversible o 4. Valsalva sirve tanto para aclarar el pseudo normalizado como para aclarar la restrictiva hacia reversible o reversible. ¿Qué es lo que es el Valsalva? Obviamente ustedes saben, una expiración con boca y nariz cerrada, donde tratamos de subir la presión intratorácica más o menos a 40 milímetros de mercurio, y lo que provoca hemodinámicamente es una disminución de la precarga. Al disminuir la precarga en aurícula izquierda en un paciente con un patrón pseudo normalizado, y el patrón es realmente un pseudo normalizado, al hacer Valsalva se va a convertir en una relajación retardada porque le quitamos precarga. Si por el contrario estamos frente a una disyuntiva de un restrictivo, si el patrón luego de Valsalva se mantiene exactamente igual, estamos en un estadio 4 o restrictivo irreversible. Si por el contrario este patrón se inclina hacia un pseudo normalizado, o sea, disminuye la intensidad de esto y se convierte en una relajación retardada, estamos frente a un patrón restrictivo reversible. ¿Qué hacemos en fibrilación auricular? La verdad es que hay harto estudio, me parece que esto es lo más práctico y razonable de hacer, siempre y cuando obtengamos una FA que sea relativamente estable en su variabilidad de ondas y obtengamos por lo menos periodos de cierta regularidad. Obviamente hay que repetirlo varias veces y promediar. La relación E' parece ser lo más cercano a acercarnos, probablemente no vamos a poder ponerle nombre a la disfunción diastólica, pero vamos a poder saber si tiene presiones de llenado aumentadas. En este estudio, una relación E' se correlacionaba con un capilar de mayor de 15 milímetros de mercurio de presión de capilar pulmonar. Esto se movía, por razones que ustedes saben, ya no se mueve. Créanme que es un paciente que tenía una quinesia en la pared lateral. Este es un ejemplo. Posterolateral, tiene una fracción de eyección de 59%, una aurícula izquierda de 35 ml por metro cuadrado, por lo tanto una aurícula moderadamente dilatada. Y el llenado le dio un DT de 384, un TRI de 104, aumentados, orienta a disfunción diastólica, tipo 1. Tiene un flujo mitral diastólico, medio diastólico, que está en 39 centímetros por segundo. Está medio cortado, pero dice 39, por lo tanto está aumentado. Una E' de 15 y
las venas pulmonares, la onda SD está mayor de 1,5, pero la reversa está aumentada en 38 y la duración de reversa en 122. Conclusión, y el flujo y la velocidad de progresión está en 29 disminuida. Conclusión, una disfunción diastólica tipo relajación retardada con presiones de llenado aumentadas. Ejemplo 2, esto también se movía, es un paciente que está con una hipertrofia importante, concéntrica, probablemente una miocardiopatía hipertrófica. También está hipertrofiado el ventrículo derecho, en una aurícula izquierda moderadamente dilatada de 38 y una fracción de eyección de 65%. Llenado mitral, onda EA de 2,7, DT de 87, TRIS de 41, apunta a restrictivo. Las presiones de Yene están aumentadas por el Doppler tisular, lo mismo que da cuenta la velocidad de progresión mitral, y al hacer Valsalva, este paciente se convirtió en una relajación retardada. Conclusión, disfunción diastólica restrictiva reversible con presiones de llenado aumentadas. Existen técnicas de strain también para evaluar esto, hay mucha literatura al respecto. Yo confieso que en el laboratorio nuestro no lo hacemos, a lo mejor vamos a empezar a hacerlo, tiene algunas ventajas. Recuerden que el Doppler, el strain, ustedes lo saben, el bidimensional es ángulo independiente, por lo tanto podríamos tener señales de EE' un poco más exacta y más precisa, y lo otro que permite hacer un análisis regional de la función diastólica. Les repito, yo no tengo experiencia, se lo nombro porque existe, lo mismo que la torsión y el twist, casi todos los programas que ahora traen strain, rate bidimensional, además traen este programa de twist que también podría ser útil. En teoría, al parecer, todos estos programas fueron hechos para la función sistólica, por lo tanto, la torsión que se produce entre la base y el apex también tiene un periodo de distorsión, y esa distorsión se podría medir y podría correlacionarse con algunos parámetros de función diastólica, lo que es el recall rate. Función diastólica ventrículo derecho, también hay literatura al respecto, se podría hacer prácticamente con los mismos parámetros que el strain de ventrículo izquierdo. Y antes que esta diapositiva, decirle que también hay alguna experiencia en ejercicio. Tampoco nosotros no lo hacemos, pero al parecer en pacientes que tendríamos dudas, los parámetros no son muy concordantes, podríamos hacer una prueba de ejercicio, medir los parámetros sobre todo de Doppler tisular, que son bastante reproducibles, bastante fáciles, porque los cambios que tiene el Doppler tisular demoran un poco en desaparecer, por lo tanto tendría una ventaja que una vez que acostamos al paciente después del ejercicio tendríamos tiempo de medir esta situación. Nosotros no lo hemos hecho, yo creo que es una interesante opción en el ejercicio. Bueno, no olvidar, esta presentación ha sido un solo objetivo de poder incentivarlo a que podemos ordenar nuestro trabajo en el laboratorio para dar una respuesta y más o menos coherente de lo que es la función diastólica, no dejar de mirar que en cada lugar puede haber un llenado ventricular, y muchas gracias.